Muy buenas noches, vamos a continuar con nuestro estudio, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos de su sabiduría, pedimos la ayuda de su Espíritu, la compañía de sus ángeles, para que ellos puedan ayudarnos a presentar correctamente su palabra y que solamente pueda ser para su gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a ver ahora la vara del pastor en la página 54. Símbolo de lucha, representación o significado de contienda o de la pelea. Los hijos contendían antes que nacieran. Los niños, los bebés, peleaban, rivalizaban antes que vinieran al mundo, por adelantado a su nacimiento. En esto también debe haber una lección. Aquí, en este símbolo de la lucha de que Esaú y Jacob rivalizaban antes de que vinieran al mundo, aquí de la misma manera incluso hay una advertencia, una enseñanza y un ejemplo. Intenta señalar el tiempo cuando se hace la aplicación. Pretende esta enseñanza de la contienda de Esaú y Jacob antes que vinieran al mundo, pretende o procura indicar o determinar la época o el periodo cuando se hace la aplicación, cuando se hace la adaptación o la dedicación a la colocación del ejemplo. Ha sido definido por la edad del padre que la lección es para un periodo más tarde. Ha sido aclarado, ha sido precisado por los años de la vida del progenitor de Isaac, que la enseñanza o el ejemplo es para un tiempo o una época después o más adelante. La contienda de los hijos fue antes que nacieran. La pelea o la disputa de los niños o de los bebés fue por adelantado a su nacimiento. La lección entonces es para el pueblo de Dios justo antes de que ellos sean liberados. La enseñanza o el ejemplo en tal caso, siendo así, que los hijos contendían por adelantado a su nacimiento, en tal caso, siendo así, es para la gente o la familia de Dios precisamente o exactamente por adelantado o con anticipación o poco antes de que sean redimidos o salvados o rescatados. La contienda entonces era la pelea o la disputa fue por adelantado a su nacimiento o antes de que nacieran. De la misma manera, la lección es para el pueblo de Dios antes de que sean escapados o salvados o redimidos. Veremos ahora el tiempo, la época, la etapa o el periodo y la comunidad, la grey o el rebaño. La lección no puede ser en dos iglesias. La enseñanza o el ejemplo es irrealizable en dos comunidades, en dos pueblos. ¿Por qué? Porque ellos son nacidos de una madre, a causa
de que ellos son producto o descendientes de una progenitora. Ellos deben venir bajo el mismo mensaje. Ellos deben venir o de llegar o proceder o ingresar bajo el idéntico o el exacto mensaje o bajo el propio mensaje. ¿Por qué? Porque son engendrados por el mismo Padre, porque son fecundados o procreados por el propio, por el exacto o por el idéntico descendiente. Si esta es la generación que será testigo del fin y la iglesia que será liberada y trasladada sin gustar la muerte, si esta iglesia, entonces este debe ser el tiempo al cual se aplica esta lección. Si esta es la descendencia, si esta es la posteridad, el pueblo de Dios hoy, que será testigo, que será observador o que será espectador del fin, de la conclusión o del final, y la iglesia que será liberada y la iglesia que será puesta en libertad y trasladada y llevada y transportada sin gustar la muerte, sin gustar la expiración o el fallecimiento, o que no morirá. Siendo así, este debe ser el tiempo, este debe ser la época, o esta debe ser el periodo o la estación al cual se adapta, al cual se adjudica o al cual se dedica, sobre todo se adapta. Este es el tiempo al cual se adapta, este tiempo en el que vivimos se adapta esta enseñanza, esta lección. Ahora la pregunta es, la interrogante o la cuestión es, ¿en qué iglesia encontrará su cumplimiento? ¿En qué pueblo hallará o se ubicará su cumplimiento o su ejecución o su consumación? Solo puede encontrar su cumplimiento en la verdadera iglesia de Dios. Solo puede encontrar su cumplimiento en la real, en la veraz, en la legítima iglesia de Dios, en el legítimo pueblo de Dios. Si las iglesias protestantes han caído y son llamadas Babilonia, entonces ellas no tienen arte ni parte en esta lección. Si las iglesias evangélicas han caído, han bajado, han descendido en tierra y se han hundido y son nombradas o son designadas, denominadas Babilonia, siendo así, ellas no tienen arte ni parte en esta lección, solo en la legítima iglesia de Dios. Si la iglesia adventista del séptimo día es el verdadero Israel y tiene un mensaje que ninguna otra organización enseña, y si el mensaje que nosotros tenemos es la venida de Cristo y el fin del mundo en esta generación, entonces esta es la iglesia. Si la iglesia adventista del séptimo día es la legítima o es el real o el verdadero Israel, y tenemos y poseemos
y gozamos o atesoramos un aviso o un anuncio que nadie, que ninguna diferente o distinta estructura o corporación instruye, educa o adoctrina, y si el aviso o el recado que poseemos o que atesoramos es la llegada de Cristo, o es el retorno de Cristo, o es la vuelta de Cristo y la terminación o la conclusión del mundo, la conclusión de la tierra, del planeta, en esta posteridad, siendo así, la Iglesia Adventista, es la Grey, es la congregación exacta, legítima. Ahora veamos, teniendo ya esto claro, que hay dos clases de gente. Hay una pareja o hay grupos, o hay dos grupos, hay dos categorías de personas. Hay dos categorías de familia, de pueblos. Hay dos categorías de pueblos. La Biblia dice que los gemelos representan dos clases de pueblos. El libro sagrado habla, expone y explica que los gemelos simbolizan dos categorías, dos grupos de razas. Si esto es verdad, entonces tenemos dos clases de gente en la iglesia. Si esto de que los gemelos representan dos clases de grupos o de categorías, si esto es auténtico, si esto es exacto o si esto es cierto, siendo así, contamos con dos grupos, con dos equipos de gente en la congregación. Una clase es representada por Esaú y la otra por Jacob. Una categoría o un grupo es simbolizada o es figurada por Esaú y la otra por Jacob. Haciendo referencia a Testimonios para los Ministros, página 46, leemos: hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Haciendo mención o aludiendo a Testimonios para los Ministros, analizamos o repasamos, ojeamos, que hay dos autoridades, hay dos poderes que rivalizan, o hay dos poderes enemigos dentro de la iglesia. Hay dos poderes, hay dos autoridades que rivalizan también, como Esaú y Jacob en el vientre de Rebeca. Hay dos autoridades, hay dos poderes rivales, enemigos, que desempeñan o que practican siempre, que esta contienda es sin interrupción en los integrantes de la iglesia, o que ejercen un poder o una autoridad sobre los integrantes de la iglesia. Ya vimos que un poder o una autoridad de las dos que son rivales, estos dos poderes rivales, uno de esos poderes, una de esas autoridades trabaja o labra, ara o se esfuerza o se ocupa. Uno de esos poderes se esfuerza y se ocupa para la purificación, para la desinfección, para la limpieza, por la refinación o por la descontaminación de la iglesia. Y la otra
y la otra autoridad o el otro poder se esfuerza y se ocupa para la corrupción. El otro poder o la otra autoridad se esfuerza y se ocupa para la descomposición, para la putrefacción, para la depravación, para la perversión y para la inmoralidad del pueblo de Dios. Uno de los gemelos era rojo y velludo, y el otro lampiño y blanco. Uno de los gemelos era rojo y velludo, y el otro sin pelo, desbarbado y níveo o cristalino. Jacob. Ambos pueblos son pecadores, uno y otro, o los dos, las dos razas son culpables, son infractores. ¿Por qué? Porque Esaú era rojo, que es escarlata, el símbolo del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué los dos o por qué uno y otro pueblo son culpables o infractores? Porque Esaú era rojo, que es escarlata o la representación o el símbolo del pecado. Jacob era blanco, Jacob era cristalino, era níveo, pero el nombre, pero el título, pero el apelativo traiciona o conspira, su nombre delata o denuncia al individuo, o el nombre delata o conspira contra la persona de Jacob, porque el nombre Jacob significa engañador, a causa de que el nombre denuncia o delata al individuo Jacob, a causa de que el título o el apelativo Jacob simboliza o es equivalente de mentiroso, impostor o de alguien charlatán, de esa persona. Ya vimos que una clase es representada por Esaú y otra por Jacob, y hay una influencia que trabaja para la purificación y otra para que también se esfuerza o que también se ocupa para la corrupción. Una clase es simbolizada por el color rojo y la otra clase es simbolizada por el color blanco, níveo, cristalino, en las características de Jacob y de Esaú. Ahora veamos símbolo de la primogenitura, representación o figura del mayorazgo o del patrimonio o de la herencia, el derecho o de la dignidad o el que recibía las prerrogativas. Esaú fue el que nació primero. Esaú fue el que salió o el que vino al mundo antes que Jacob, o el principal, Esaú, el inicial. Lo que fuera a ser heredado por la primogenitura debía ser de Esaú. Lo que fuera a recibir o a tomar o el que iba a suceder, el heredero de la dignidad o el mayorazgo, incumbía a Esaú. Era un compromiso para Esaú. La ley de la Biblia es que el primogénito tenía el derecho al sacerdocio. La norma
o el principio del libro sagrado, lo que nos enseña el libro sagrado, es que el primogénito tenía la competencia, tenía la facultad, tenía la potestad o la capacidad al sacerdocio, al ministerio, a la dignidad. Por esta razón, Jacob envidiaba la primogenitura de Esaú. Por esta razón, Jacob anhelaba, ansiaba, ambicionaba, codiciaba, deseaba la primogenitura de Esaú. Esaú entonces representa una clase de sacerdocio. Esaú, en tal caso, o siendo así, representa una categoría o un grupo que tiene la dignidad, que tiene el ministerio de sacerdote. Ahora veamos el símbolo del pelo, la representación o la figura del cabello o del vello o del vellón. Y vellón significa lana o es un cuero de piel. Como él nació velludo, Esaú, su cuerpo debe haber estado cubierto con un pesado abrigo de pelo, porque cuando Jacob deseó engañar a su padre para obtener la bendición, Rebeca, su madre, cubrió su cuello y sus manos con las pieles de los cabritos. Como Esaú floreció o vino al mundo peludo y su complexión debe haber estado envuelto, protegido, su cuerpo debe haber estado oculto con un molesto, con un áspero abrigo de pelo, o como una gabardina, como un cobijo, como una pelliza, como un abrigo de cabello, de vello, porque ya vimos que cuando Jacob pretendió o ambicionó inducir o seducir o ilusionar a su padre para alcanzar o conseguir la bendición o el favor o la gracia, Rebeca, su madre, arropó, vistió, forró el cuello y las extremidades de Jacob con el cuero o con el pellejo de las pieles de los cabritos. Y aquí nosotros podemos ver Jueces capítulo 6, versículos 37, 38, 39 y 40, cuando este personaje de la Biblia, Gedeón, probó a Dios usando un vellón. Y el vellón, entonces, este vellón es una lana o es un cuero de piel. Y de vellón viene lo que se le conoce como vello, barba. También es algo que en este caso a Jacob se le cubrió, a Jacob se le vistió, se le forró con un vellón de cabritos. La sospecha de Isaac de si era Esaú o Jacob el que hablaba, lo obligó a examinar el cuerpo de su hijo. La desconfianza o la incredulidad de Isaac de si era Esaú o Jacob el que estaba hablando, el que estaba platicando con él, lo presionó, lo forzó
a analizar y verificar tocando o acariciando a su hijo. Génesis 27, versículos 22 y 23. Y llegóse Jacob a su padre Isaac, y vino y entró y compareció Jacob a su padre Isaac y le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, mas las manos de Esaú. Y no le conoció, y no le notó, y no le percibió, porque sus manos eran velludas, eran peludas las manos, como las manos de Esaú. Aproximadamente, o a la manera de las manos de Esaú, eran velludas, eran peludas. En este caso, cuando estaba Jacob vestido del vellón del cabrito. Y le bendijo, y le enalteció, y le ensalzó, y le engrandeció. El pesado abrigo de pelo sobre el cuerpo de Esaú no era natural. El cargante o el molesto cobijo o gabardina de cabello, de vellón o de vello encima de la complexión de Esaú no era normal, no era real, no era auténtico. En Esaú, no era auténtica, no era auténtico, no era normal ese pesado abrigo de pelo sobre su cuerpo. Y la única razón por qué Dios lo hizo así fue para simbolizar el carácter de la clase que él representa. El pesado abrigo de cabello o lo velludo que era el cuerpo de Esaú, que no era natural, la exclusiva o la inmejorable prueba por qué Dios lo fabricó o lo elaboró, lo construyó así, fue para encarnar o para representar la manera de ser o el genio de la categoría o de la condición o del carácter que él simboliza. El pelo era un símbolo del poder, honor y gloria. El cabello, el vello, la guedeja, la trenza o la coleta era una representación o una comparación o una figura de la autoridad, del mando y de la potestad y el renombre o la reputación o la fama y también la popularidad, la celebridad, la notoriedad, el prestigio y la distinción y ingenio, capacidad, inteligencia y habilidad, los dones dados por Dios, para habilitarlo para ejecutar los deberes de su oficio como sacerdote de la familia. El pelo entonces era un símbolo del poder, honor y la gloria y el talento. Los dones, los presentes, las dádivas, los regalos, la sabiduría, la capacidad o la facultad de Dios dado a Esaú para capacitarlo, para facultarlo, para llevar a cabo o desempeñar las obligaciones o las responsabilidades de su ministerio, de su función, de su cargo como sacerdote, como celebrante o oficiante o ordenado, porque fue ordenado predicador, como lo fue ordenado también, en este caso, ungido, el primer rey de Israel, Saúl.
Y también todos esos dones fueron los dones que recibió Lucifer en el cielo. Fueron dones, el poder, honor y gloria, capacidad, la inteligencia o la habilidad que tenía eran solamente dones otorgados por Dios. De la misma manera, eso es lo que representa el cabello o el vello de Esaú. Se dan las siguientes razones por creer así. Se facilitan o se van a proporcionar las subsecuentes explicaciones o pruebas para juzgar o entenderlo así. Dios en el principio creó al hombre y la mujer. Dios en el inicio, Dios en el Génesis creó. Dios en el Génesis produjo o engendró al varón y a la varona o a la hembra. Él hizo al hombre para ser el rey y gobernador sobre toda su creación. Él hizo al varón para ser el monarca, el soberano, el director, el representante sobre todo el mundo, sobre toda la invención de Dios. Y lo coronó con honor, gloria y poder, talentos necesarios para ejecutar su oficio. Dios entonces en el Génesis, cuando hace al varón o a Adán para ser el monarca o el director del mundo, Dios lo invistió, Dios lo proclamó, Dios lo consagró con honor, gloria y poder. Dios también a Adán le otorgó autoridad, Dios también a Adán le otorgó reputación, Dios también a Adán le otorgó gloria, le otorgó notoriedad, prestigio, que eran talentos necesarios, indispensables, que eran talentos forzosos para desempeñar su cargo, su trabajo. Adán. Al hombre le dio la barba y a la mujer no. Al varón le dio el vello facial, al hombre le dio el bigote, el pelo o el vello, la barba, y a la mujer no. El pelo, el cabello, el vello, la cabellera de Sansón era un símbolo de su poder. En 1 Corintios 11:15 leemos: a la mujer crecer el cabello le es honroso. En 1 Corintios entonces 11:15 analizamos, ojeamos, observamos que a la varona aumentarse, desarrollarse o acrecentarse el cabello le es honorífico, le es respetable, le es estimable, le es digno y le es glorioso. Ahí vemos esto. Y aquí el mensajero dice que a Adán se lo coronó con honor, gloria y poder. Y la palabra coronar significa también algo que concluye, algo que culmina. Y Patriarcas y Profetas, página 24, también hablando acerca de la creación de Adán, la hermana White utiliza el término que Adán era la corona de la creación. Adán era la conclusión o la culminación, la obra maestra de Dios. Pero, como ya vimos, la barba es un símbolo también solamente dado al hombre como símbolo de autoridad, de potestad o de mando. Y eso es lo que recibió Esaú
como dones de Dios, habilidades, ingenios, reputación, renombre, potestad, mando, dones que Dios se lo dio a Esaú de manera natural, porque él nació primero y con las características físicas que él tenía, de que él era velludo y de esa manera es lo que está representando, que él recibió los dones necesarios para ejecutar su ministerio como sacerdote. De manera natural se le habían dado esas bendiciones. Y en nuestro posterior estudio vamos a ver acerca de Jacob, también lo que él representa o lo que él tiene que hacer para poder ejecutar lo que deseó, lo que él codició, la primogenitura, que veremos al no contar él con vello cuando nació, sino que él era lampiño, no tiene de manera natural, no tiene esos talentos, no tiene esas habilidades o esas capacidades o esa reputación, no tiene esa fama, no tiene esa autoridad o mando de manera natural. Le va a costar un poco más, pero por la gracia de Dios, Jacob lo logró llegar a ser el principal. Que Dios pues nos pueda ayudar para que también nosotros podamos imitar la actitud de Jacob y ser de los bienaventurados. Que Dios nos bendiga.